Hola, este es el segundo video correspondiente a la presentación de razonamiento aproximado y lógica difusa. En este video vamos a hacer la introducción a la lógica difusa. Entonces vamos a comenzar viendo la definición de lógica difusa, la cual nos dice que es un mecanismo de razonamiento aproximado, cosa que ya habíamos dicho, que proporciona una manera simple y elegante. Ahí me gusta lo de simple y elegante porque es muy importante. La lógica difusa vamos a ver que es bastante sencillo de entenderlo, no tiene grandes complicaciones como tienen otros modelos, y a su vez la solución queda bien, es fácil de demostrar, y es más, se pueden incluir en un informe donde se aplica para hacer la toma de decisiones. Entonces tiene una cualidad de elegancia. Esta lógica difusa entonces nos va a permitir obtener una conclusión a partir de datos de entrada vagos, ambiguos, imprecisos, con ruidos o incompletos. Para ver cómo funciona esta lógica difusa, primero vamos a recordar cómo trabaja la lógica tradicional. Entonces, nosotros vimos que la lógica proposicional y la lógica de primer orden tiene dos posibles valores de verdad. Algo puede ser verdadero, quiere decir que tiene un grado de verdad del 100%, o sea que no hay duda de que eso se cumpla, o puede ser falso. Entonces eso quiere decir que no tiene ningún grado de certeza. El grado de certeza es del 0%. Con estos dos valores de verdad, entonces yo puedo decir que algo se cumple o algo no se cumple. Lo que no puedo decir es que si algo se cumple por la mitad. Entonces, si por ejemplo yo estoy hablando de la lluvia y quiero decir está lloviendo, le puedo decir verdadero. Si quiero decir está lloviendo igual falso, estaría diciendo que no llueve. Pero si yo quiero decir que llueve más o menos, no puedo decirlo porque voy a tener que decir que es verdadero, que sería el mismo valor que va a tomar si llueve mucho que si llueve poco. Entonces, para tratar de solucionar este problema que tiene la lógica tradicional para representar estas situaciones, aparece la lógica polivalente. En la lógica polivalente lo que va a pasar es que en lugar de tener siempre dos valores de verdad, puedo tener tres o más. Entonces, en una lógica trivalente, yo podría tener algo que es verdadero, algo que es falso, o algo que es medio verdadero, o medio falso, ¿no? Que está intermedio entre verdadero y falso. Entonces, eso lo podría representar con un 1 o un 100% para verdadero, un 0% de grado de verdad para falso y un 50%, un 0,5 para medio verdadero. Entonces ahí sí podría decir, está lloviendo 100%, no está lloviendo 0% o falso, y está lloviendo más o menos, o sea, está medio lloviendo con un 0,5, ¿no? Con un valor de medio verdadero. Entonces si yo digo llueve verdadero, considero que está lloviendo un montón. Si digo llueve igual falso, estoy diciendo que no llueve. Si digo llueve medio verdadero, digo que llueve más o menos. Llueve por la mitad. Si yo quisiera darle a su vez más variedad, yo quisiera decir que llovizna, llueve bastante, llueve mucho, ahí tendría que empezar a agregarle más valores de verdad. Lo cual haría que la aplicación de esos valores de verdad en los distintos operadores de la lógica, porque en esta lógica polivalente también vamos a tener el y, el o, la negación y la implicación, se vuelva un poquito más difícil. Entonces, para tratar de simplificar todo este problema, en el año 1971 un señor llamado Sadet propone la lógica difusa. La lógica difusa, que en castellano también se conoce como lógica borrosa y en inglés como fuzzy logic, es un tipo de lógica donde no se utilizan valores discretos de verdad. O sea, no vamos a tener valor de verdad verdadero, medio verdadero, poco verdadero, falso, sino que vamos a manejar valores continuos. Entonces, asociado a una función de verdad, vamos a tener una función de pertenencia que va a ser una función que nos va a devolver un valor entre 0 y 1. Pero también nos puede devolver cualquier valor continuo entre esos dos extremos del rango. Entonces yo puedo tener una función de verdad que me devuelve un 0,1, otra que me devuelve un 0,35,
otra que me devuelve un 0,8, dependiendo de lo que yo quiero representar. Lo que sí tengo que respetar es que siempre el 0,0 es la falsedad absoluta y el 1,0 es la verdad absoluta. Entonces, la lógica difusa, borrosa o fuzzy logic, lo que hace es utilizar esta función de pertenencia continua para representar la información que yo necesito manejar con cierto grado de imprecisión. Entonces, si yo quiero decir que llueve un montón, podría decir que el valor de pertenencia es de 1. Si yo digo que llueve más o menos, podría darle un valor de 0,5. Si llueve poco, darle un valor de 0,2. Si apenas llovizna, podría ser un valor de 0,05. Si llueve bastante, podría ser un 0,7. Entonces, fíjense que de acuerdo a lo que yo quiero representar, le voy a asignar un valor diferente a esta función de verdad. Entonces, esta lógica difusa para trabajar, Sadet la basó en otro teorema que él tenía anterior, de 1965, que es el concepto del conjunto difuso o fuzzy sets. Que lo que hace ese conjunto difuso es indicar que un grupo de cosas que puede ser definido, pero no de manera precisa, si pertenece o no pertenece a un grupo. Entonces permite manejar conocimientos de naturaleza vaga o imprecisa sobre ese concepto. Para realizar estas evaluaciones borrosas, entonces define esta función de pertenencia que lo llama grado de pertenencia de un elemento y que se representa con la letra mu y una letra que es, o palabra que representa a la función de verdad que queremos manejar. Entonces, para el ejemplo que yo estaba refiriéndome sobre la lluvia, tendríamos un mu de lluvia, donde el x sería el día o la hora donde yo estoy evaluando la cantidad de lluvia que está cayendo. Esta función, como dijimos antes, tiene el valor extremo de 0, que es no pertenencia o falsedad absoluta, 1, que es la pertenencia total o verdad absoluta, y entre 0 y 1 teníamos todos los grados intermedios con una función continua, no discreta. Entonces, no va a existir una transición abrupta entre pertenencia y no pertenencia, por un lado, pero esta función, es importante aclararlo, no tiene sentido probabilístico. O sea, si yo estoy diciendo que la lluvia cae en un 0,6, no estoy diciendo que va a llover con una probabilidad del 60%, porque ahí estaría diciendo que no sé si está lloviendo o no está lloviendo. Estoy dando una probabilidad al hecho de que pueda llover. Yo lo que estoy representando con llueve 0,6, estoy diciendo que llueve un poquito más que el promedio. O sea, llueve más o menos tirando a más que a menos. ¿Está bien? Esto es importante porque si yo le doy un sentido probabilístico, las conclusiones que puedo tomar a través de los resultados que me va a dar un sistema que aplique la lógica difusa, pueden llevar a malas interpretaciones y a una decisión errónea. Entonces hay que tener cuidado y recordar que la lógica difusa no tiene un sentido probabilístico, sino que lo que me representa es el grado de pertenencia de un elemento a un conjunto. Bueno, para ver cómo funciona esta lógica difusa, ahora en el próximo video lo vamos a ver en un ejemplo donde la aplicamos para indicar si una persona es alta o no. Hasta luego.